Hola, hola, querida gente, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Bueno, un nuevo programa, en este caso, entrevistando a un amigo que está en el tema este hace Epa, con un muchos montón de años. temas que hoy vamos a sacarle el jugo para preguntarle de todo, porque Así re es. interesantes los temas. Pero lo voy a tener que leer, che, es Dale. largo esto, ¿eh? Mm, Es un autor de libros, ¿no? La vida en dimensiones superiores, crónicas reales paranormales, es psíquico desde muy pequeño. No le queremos preguntar la edad, que son muchos años, ¿eh? Y estudioso de casos paranormales, es reikista, kundalini, ¿eh? Y es terapeuta en los registros akáshicos lemurianos, y especialmente en terapia de limpieza y equilibrio de campo energético. Pero tengo más para decir, pero que lo diga él, ¿no? claro, ¿De quién sí, estamos qué hablando, lindo. Ale? De FedEx. Hola, ¿Cómo Fedex. estás? Hola, Hola, hola. ¿cómo va Dani? ¿Cómo va Ale? Muy Bien, Bueno, bien. con gracias ganas por de invitar. escucharte. Teníamos hace tiempo ganas de invitarte, así que bueno, hoy es el Bueno, día. Y bueno, te hicimos una bueno, pequeña presentación, pequeña, como para que vos te sí. explayes en toda tu sabiduría de todos estos temas que nos llevan conjunto, ¿no es así? Ujú, exacto. Bueno, lo mío, como dijeron, viene de hace muchos años, prácticamente de chiquito, por eso para mí todo esto de los temas que se le puede decir paranormal, para mí es súper normal, porque de chiquito Claro. lo podía ver. Entonces, siempre a mi vida bueno, no es una catalogación, pero sí como que la diferencio bien en tres etapas bien fuertes. Claro. Una, en la de la conexión, como todos, porque todas las personas cuando nacen tienen esa conexión que viene todavía. Siempre digo que es una conexión que viene ya de esas dimensiones de donde viene el alma. Y bueno, cuando uno es niño, es como que tiene todavía toda esa energía y esas conexiones activas. Entonces, obviamente que de chiquito me crié con todo eso. Entonces dividí en tres etapas. En la de conexión, después la de desconexión, entre comillas, porque siempre yo en esa etapa estudié también control mental y me pasaron un montón de cosas paranormales. Pero bueno, como que no me interesaba tanto como de niño a lo mejor y no tenía esa bien directa. Y después la tercera de reconexión. Claro. Entonces, esa es la etapa, digo, más consciente. Porque de niño, obviamente, que convivía con cosas extrañas para una persona que es escéptica. Porque obviamente que podía ver algún que otro desencarnado, pero no los veía como en las películas, así como algo feo, algo que me asustaba. Para mí era algo como si veía un humano, lo veía al desencarnado. Por ahí veía algún que otro espíritu elemental, sobre todo, bueno, un duende ahí bien marcado, que en realidad, después digo, era un gnomo, pero bueno, en esa época yo pensaba que era un duende. Claro. Y, y veía también el alma de las personas, o sea, el cuerpo astral sería, para que se entienda fácil, de las personas cuando se iban a dormir. Entonces en esa época no sabía qué era eso, porque decía, bueno, sí, sé que cuando alguien fallece, obviamente que por los dibujitos le decía el fantasmita de los, Claro. de los que fallecían, pero no entendía por qué una persona viva tenía un fantasma. Entonces le decía el fantasma de los vivos, pero en realidad era el cuerpo astral. Entonces veía cuando esa persona se iba a dormir y que salía su alma. O Claro. sea, salía del cuerpo y obviamente es con el cuerpo astral, con el primer cuerpo astral. Entonces me Fede, llamaba la atención. qué edad Y estamos acá hablando? y ¿De acá qué estamos edad? hablando a partir de los 5 años, 4, porque O a sea, veces con dice, la pero ¿cómo te apertura acordás? de ese Claro. momento, Fue, la apertura. sí, igual siempre me acordé de cosas de muy chiquito, porque me acuerdo que una vez, tipo 3 años, 2 años y pico, me acuerdo cuando me caí con un andador y mi vieja me decía mi madre, sí, pero sí, ella que lo cuenta como, bueno, como una anécdota familiar. Y le digo, pero me acuerdo, estaba ahí, eso era en una cochera, estaba justo en la casa de mi madrina, entonces tuve muchos recuerdos. Y obviamente que si me acuerdo de eso, que está bien, fue un golpe fuerte, entonces me acordaba del otro. Entonces tenía 4 o 5 años, después obviamente a los 6, 7, 8.
Pero claro, siempre digo que cuando era chico estaba de moda Walt Disney y los pitufos. Sí, claro. Entonces, a veces pensaba que fantasía, para colmo se tenía una idea de que el niño que veía todo esto era tímido, y eso era todo lo contrario. Entonces, bueno, a veces decían fantasía por lo que ve. Pero bueno, me empezaron bien a querer y a tomar en serio cuando falleció mi abuelo y lo vi. Entonces fue una cosa así que en los 80 no era tan común lo de los teléfonos fijos, porque creo que Claro, estaba en Tel. Bueno, acá en Córdoba no era tan accesible. Entonces me acuerdo que tenía un abuelo que estaba internado y bueno, no nos decían por la edad si estaba en terapia intensiva o esto, que aquello, la gravedad del caso de mi abuelo. Entonces nosotros sabíamos que estaba en una clínica internado, pero nada más. Entonces la vecina le avisa a mi madre que bueno, fue mi mamá a hablar de que la llamaban de la clínica, bueno, se enteró allá mi mamá hablando por teléfono de que había fallecido, entonces se ve que ella llegó a mi casa y estaba en mi dormitorio y no tenía forma de que sepa que había fallecido, entonces salgo del dormitorio, agarro para el pasillo de mi casa y cuando miro a mi derecha la habitación de mis padres, la veo a mi mamá que estaba sentada en la cama llorando y a mi abuelo que estaba parado al lado. Pero lo vi tan bien que pensé que había Claro. salido de la clínica y que estaba allá en mi casa. Entonces me llamó la atención nomás por qué mi mamá lloraba. Entonces fui hasta el living, que era allá al final del pasillo, y le pregunté a mi abuela por qué mi mamá y el abuelo estaban tristes. Y mi abuela obviamente que se sorprendió. Y bueno, y llamó a mi madre. Entonces, cuando la llamó mi madre y me hizo contarle lo que vi, recién ahí me empezó a creer. Y ella dice que sintió un alivio de que, bueno, sabía a través de mí de que él seguía vivo, nada más que en otro plano. Entonces, como que eso dice que le trajo alivio. Entonces, para mí era común. O por ahí hacer un viaje astral. En esa época eran viajes astrales Digamos que inconscientes. para vos era muy común todo eso. Eran súper. Claro. Pasa que yo recuerdo un caso bien que para mí ahí sí fue una activación, que ahí habré tenido, no sé qué edad, pero era para mí entre los 5 o 6 años, que bueno, la siesta era el clásico que nos mandaban a dormir, pero muchas veces yo me quedaba acostado y no dormía. Entonces me acuerdo que en una siesta a mi izquierda, estaba así mirando arriba, bueno, el techo cualquier, para cualquier lado miraba y veo a mi izquierda, primero sentía la presencia, porque eso también era de sentir. Sentí que había alguien, pero al principio pensé que era mi mamá. Entonces cuando miro, veo que había alguien, una mujer, que era de más de 2 metros de alto, tenía el pelo así como castaño oscuro, negro, bien largo, era súper blanca, tenía así como si fuera una túnica, pero sin capucha, y me miraba así. Pero claro, la primera reacción de, ¿qué hace esta mujer acá? Claro, Fue de claro. querer taparme, porque yo digo, el que taparse. vio algo de golpe y que no se asustó es porque a lo mejor no sé, no tiene sangre, como decían en ese época. Entonces yo agarré y me tapé hasta por acá. Pero bueno, algo me hizo que me quitó el miedo. Y bueno, a partir de ese momento, yo noté algo, porque decía que eh, o sea, me activó el tercer ojo, obviamente, de una manera muy profunda, pero yo le decía que era el cine de la pared, porque yo me acuerdo que me quedaba mirando la pared a las 7 y veía un montón de imágenes, veía ciudades, algún que otro ser, pero parecía una película, pero claro, no sabía que era el tercer ojo en esa época. Entonces le decía el cine de la pared, porque tampoco me imaginaba que era algo de acá, porque bueno, era como una proyección. Entonces, bueno, a veces no iba al cine porque me gustaba más ver eso. Entonces, y también la veía a esta mujer que después me enteré que era una maestra de lira, que la había conocido en otra, bueno, en otra vida. Entonces, como que en esa época, obviamente esa info no la tenía, eso lo averigué en la etapa de grande. Pero como que estaba acostumbrado, o cuando me iba a dormir, me acuerdo, sí, la primera vez patente que salí a ese plano astral porque me acuerdo que estaba durmiendo la siesta y, y bueno, y ahí también me quise despertar, pero claro, me desperté directamente al lado del interruptor de la luz. Entonces me acuerdo que quería prender la luz y se veía oscuro. Y claro, viste, yo hacía
No estaba el con la cuerpo. mano, el movimiento, y estaba claro, estaba ahí afuera y hasta que Estabas en me otra miré, dimensión, claro. sí, estaba Imagínate, en lo que imagínate, salía en Fede, todo lo que estás contando, que está muy bueno para aquellas personas que tienen niños chicos y no sí, saben ni no entienden ni no los pueden acompañar. Y más ahora en estos momentos, papis, que los chicos vienen con un nivel de memoria y esto no se va a cortar, sino se está agudizando más, ¿sí? exactamente. Entonces, Y qué bueno, importante. y Vos sí, aparte, fíjate, bueno, Mm, sí, por suerte en mi caso, mi familia, o sea, si bien no había nadie que era parapsicólogo con conocimientos, mi madre era, bueno, y hasta el día, bueno, ahora ya no es más, pero siempre fue licenciada en trabajo social. O sea, laburó en un neuro, entonces un poco sabía identificar, ¿viste? Porque me decía que, obviamente, ya de grande, que había personas que sí tenían un tercer ojo desarrollado y otros no, porque decían incoherencia. Entonces, en mi caso, ella sabía que después, obviamente, lo confirmó, de que algo había, entonces como que tampoco, viste, me reprimieron, por así decirlo. Entonces, como que entiendo. apoyaron, pero sin saber, porque eso muchos no sabían. Entonces, ahora solo veo como una oportunidad también para los padres que claro. tienen un hijo así, porque ya está todo esto más, se sabe mucho más, ya Ah, saben. Bueno, ahora hay muchas personas, son terapeutas, que lo pueden ayudar, porque antes la poca información que había era un poco también de terror, asustaba, porque algunos Sí. relacionaban eso con la película de terror o o el lo amigo llevaban a la invisible. iglesia, ¿viste? A que lo Sí, exorcismo al pobre más chico. o menos. Había Claro, dos y era algo opciones, normal. o el cura o el psiquiatra, Claro, ¿viste? Sí, O el bueno. borda, como dicen, en algún lugar Claro. lo tenían que internar, ella Y ni indudablemente. hablar de mi caso cuando a veces iba, porque bueno, cuando era chiquito hice catequesis, y ni hablar claro, cuando iba y comentaba algo, porque yo me acuerdo que eso era una memoria de otra vida. claro. Antes, en otras vidas, se adoraba a la serpiente, que lo que sería ahora la hermandad blanca antes era lo que se conocía como la hermandad de la serpiente, porque tenía otra idea totalmente diferente a lo que se conoce actualmente, a esa idea después de la religión y de la serpiente como algo diabólico, negativo. Yo tenía, decía mi serpiente de la buena suerte, que era una serpiente en realidad de goma, y bueno, y era algo que no sé por qué me gustaba, y después averiguando, claro, era una memoria de otra vida. Entonces a veces cuando yo hablaba de la serpiente y ahí decían que era algo malo, y decía, pero yo siempre fui medio también en eso, medio así como de una energía neutral, como que no lo veía ni como algo malo ni bueno. Félix, Entonces me retaban, ¿viste? sí, Menos mal que en ese lugar también el profesor de esto era un vecino nuestro que me conocía, entonces era como que dijiste, más bueno, me salvó moderado. el vecino, dijiste. Claro, Sí, entonces era como que, pero bueno, hay casos y casos, pero creo que volviendo al tema es como que ahora hay como una apertura y pueden acompañar y se puede entender y hasta se lo puede ayudar, porque esos ven y hay veces que al niño que ve un desencarnado y que juega un niñito, por ahí es alguien que no se pudo elevar, o bueno, directamente como también conocí un caso de una madre que tenía el hijo autista y él conectaba con seres de una ciudad dimensional. Y bueno, y me tocó eso también de, de averiguar, investigar, porque en esto que hago también me gusta, además de poder ver, también investigar, ¿viste? Y preguntar con quién está conectando esta persona. Entonces, de esa manera también se la pudo ayudar a la persona, a la claro. madre a entender que está viendo algo en serio, nada más que no está en este plano, está en otro. Viste que el viaje en el tiempo, por supuesto que sucede. Por eso me Sí. gustaría llevarte en un viaje del tiempo entre el niño FedEx y el FedEx actual. Y quisiera hacerte una pregunta. Los centros educativos álmicos, Ujú. ¿me podrás hablar un poquito de eso? Mira, pasa que, o sea,
A mí lo que me hablan de los que están en otra dimensión, porque acá me dicen que hay centros educativos que están dentro de la Tierra, en otro plano. Por eso a mí me hablan de que hay personas que encarnan no por país, sino por territorio. Entonces hay personas que dicen que, bueno, ellos están muy conectados con un centro educativo álmico de tal zona, de tal territorio. Entonces dice que encarnan así porque obviamente es como una especie de escuela, pero también es como una especie de lugar de intercambio de información para su yo superior. Por eso me hablan de que es como una especie de varias etapas. Uno de acompañamiento para el recién encarnado, por así decirlo. Pero después cuando crecen, me hablan de un lugar de que obviamente sería como otro nivel para que toda la información que va adquiriendo la persona en esos lugares pueda intercambiarla con los habitantes. Por eso a mí me hablan mucho de esto, de estos centros educativos álmicos, de los centros también que son de encarnación, o sea, los centros que son, bueno, ahora exactamente no me acuerdo el nombre, pero ANAM, así me decían. Entonces son unos centros educativos en donde también se programan las encarnaciones, pero bueno, estos no están acá en la Tierra, sino que están, bueno, en otro plano. Entonces En el dice que así universo existe en todos lados, hay muchísimos. Pasa claro. que algo que son, que bueno, que por acá tengo lástima que cambié los cuadros, pero tenía una imagen. Entonces, bueno, Anam me decía que quiere decir vida, entonces ahí es como que programan las vidas. Pero pasa que hay muchos de estos, porque me dicen que no todas las almas vienen acá, porque bueno, acá me dijeron que también hay muchas almas que ya son libres, ya trascendieron un montón de etapas. Entonces muchas vienen de manera voluntaria. ¿Y esto por qué lo toco? Porque por ahí se habla de las almas que vienen aquí a la tierra para pagar un karma o para pagar algo específicamente, pero no todas dicen que vienen para eso. Ujú. Entonces, acá vienen directamente a, bueno, llevar a cabo lo que vinieron a hacer. Hay muchísimas que vienen a lo que le llaman ayudar a las almas kármicas a ascender, me dice, o sea, ayudar a otras almas que están trabadas, están frenadas, bloqueadas a seguir evolucionando. Pero bueno, esto no es que lo conseguí así de un día para otro. Esta información la empecé a bajar a través de la etapa de la reconexión. Por eso yo divido, siempre digo mi vida en la de conexión, en la de desconexión y la de reconexión. Claro. La de reconexión fue una etapa de, obviamente, mucha meditación, porque si bien la etapa de desconexión tuvo experiencias paranormales, como ver una luz arriba, pero bien fuerte, que eso ya era una nave, o por ahí, ver algún que otro desencarnado, fue una etapa en donde aprendí otras cosas fuera de lo espiritual, herramientas que me sirvieron para difundir un poco lo espiritual, porque obviamente después de una experiencia fuerte que tuve en el 93, 94, de una lucecita chiquita que apareció en el cielo, hacerse algo grande arriba de nosotros, fue algo bueno que me volvió de vuelta ese interés por eso que le podríamos decir paranormal. Entonces ahí me acuerdo que empecé con la difusión de lo paranormal. Empecé con una página que se llama Córdoba Paranormal y después en el ya 2005, por ahí 2006, empecé a difundir ya el despertar de la conciencia con un blog que se llama Despierta Córdoba. Entonces estaba muy en una frecuencia mental, porque obviamente se acercaba el 2012, quería acercar siempre información. Ese blog me acuerdo que de un día para otro empezó a crecer en los seguidores, empezó a tener 100.000 seguidores, después, qué sé yo, 500.000 lectores, 1 millón, hasta llegó a los 6 millones y pico, entonces estaba muy concentrado en eso. Pero ¿qué pasa? Después empezó también mi interés en lo holístico. Claro. Y
y empezaron ya maestros espirituales a mandarme meditar a través de otras personas que eran amigos, terapeutas holísticos. Entonces ahí empezó la etapa, digo, la más interesante, que es la de reconexión. Entonces ahí empecé a meditar directamente, dejé el blog así, pero de un día para otro, porque, bueno, siempre fui comprometido con lo que hice. Entonces dejé el blog, empecé a meditar, empecé a bajar la info. Obviamente tuve un montón de días de limpieza y todo eso. Entonces empecé a bajar esta información. Y de ahí me empezaron a hablar de esto de los centros educativos álmicos, ANAM, que eso, obviamente al principio no entendía qué es lo que eran. Entonces me decían que eran escuelas de vida, también acá en la Tierra, las que están aquí me dicen que son escuelas iniciáticas, y, y bueno, y obviamente que al principio es como que llegaba la info de a poquito. Entonces me empezaron a hablar de que esto era espiritualidad de lo que era Lemuria. Por lo menos a mí me marcaron bien una diferencia en que entre Lemuria, que dice que la gran Lemuria original era mucho más grande del planito ese que conocemos. Dice que la principal estaba en lo que sería el Océano Índico, abajo de la India, pero después empezó a unirse porque obviamente, se fueron levantando tierras con la Mu original que conocemos. Ujú. Claro. Después dice que se unió hace un montón de años, se empezó a hundir lo que era Lemuria y quedó. Entonces dice que lo que recordaba, y esa info, era de una vida que tuve en Mu. Porque obviamente que al hacer esa primera reconexión, conecté con un maestro mío que era de Mu, Picoroa. Se llama, obviamente que dije, Picoroa, ¿quién es? Y como estaba mucho con esa, bueno, frecuencia de investigación, todavía es como que algo me queda. Entonces quería buscarle el error a esa técnica, porque a mí, además de todas esas limpiezas, me hicieron unas activaciones, sobre todo en el chakra 11. Me activaron un activador cuántico que me decían que, bueno, un chakra, en el chakra 11 me activaron el activador cuántico, que era un códice lemuriano, en realidad es lo que le hacían llamar. Yo digo, ¿qué es lo que es un códice lemuriano? Y me decían que es un activador cuántico para bajar información y hacer lo que estoy haciendo. Pero bueno, en esa etapa era como que no estaba muy seguro. Y bueno, y ahí me empezaron a hablar de los centros educativos Álmico Anam. Entonces me contaron de que las almas que vienen aquí en la Tierra, encarnadas, vienen de dimensiones espirituales como la 6, la 7, la 8 y la 9, que muchas de las que están acá, sobre todo de las que están en el despertar, vienen serían de la dimensión 7 y 8 espiritual, que es una dimensión energética más sutil y que había niveles. Por eso al principio era mucha info y Mm. la Claro. tenía que también entender, comprender, porque también yo decía, bueno, me hablan de 13 dimensiones, pero los atlantes hablan de 36, me decían que era lo mismo, nada más que cada civilización le ponía las dimensiones que ellos creían. Pero la información era la misma, porque acá en esta época de Mu, eso dividían en todas esas dimensiones, la 13 como los toltecas, porque bueno, eso también pude conectar, porque los toltecas dividían en los 13 cielos. Entonces bueno, un poco también entender de la historia de América, que no solamente era de la Atlántida. Por eso a mí me hablaban, antes, por la parte teórica mía, me crié mucho, sobre todo en la etapa de difundir lo del, bueno, el despertar, mucho de la Atlántida. Entonces me hablaba mucho, digo, sobre todo en esa época uno entendía de que los aztecas, los mayas tenían mucho conocimiento de los atlantes, pero también después investigando y bajando información me di cuenta que también venía de la parte de Mu. Entonces ahí está, entendí también esa conexión que decían, y me decían, olvídate de esa guerra que hablan de la guerra de Orión o de Atlántida y Lemuria, porque eso se quedó atrás, hay muchas almas que se pudieron haber enfrentado en esa época, pero están unidas ahora y es como que de esos conocimientos hay como algo nuevo. Claro, Pero bueno, obviamente, ahí te quiero contar.
fue tan fuerte la información antigua que mucha gente hoy se quedó con esa historia y no sale de ahí. Exacto. Y falta toda esta parte nueva que se está manifestando y se está dando a conocer ahora. Por Y eso es, es muy interesante, los guías, en nuestro caso también, nos van informando en cada sesión que hacemos siempre la historia de Lemuria, de la Atlántida, de lo que pasó, y nos quedamos con Dani con la boca abierta porque no lo leímos en ningún libro. Es fascinante. claro, Sí, sí, es sí. Es cierto, fascinante claro. poder, el conocimiento que nos da todo eso. Y todo esto volverá, y esto volverá, Es- cuando emerjan lugares donde están cubiertos, o la Antártida. Cuando empiece a exacto. emerger todo eso, va a haber muchos cambios. Sí, Específicamente caerán otros lugares donde realmente se alzaron encima de todo eso. Eh, claro. si vos me Entonces, permitís, sí, ujú. FedEx. Sí, sí, por Vamos eso. a finalizar este bloque, vamos a hacer Buenísimo. un pequeño aviso que tenemos que hacer, continuamos en un segundo bloque, pero antes de hacerlo, quiero dejarte así como para que me responda después. Te tiro dos nombres y en el segundo bloque lo desarrollamos. Unatia y Sumá, que nos conoces en la Patagonia y sabes muy bien de lo que estamos hablando. ¿Te parece correcto? Perfecto, sí, Nos sí. vemos en el segundo bloque. Bueno. Bueno, bienvenidos nuevamente a este nuevo bloque. Ya han visto algunas sugerencias que le hemos dado para que nos sigan en estos campamentos que estamos realizando. Bueno, FedEx, como quedó picando, eh, Quiero saber qué va a decir. Unatia Sumá, todo tuyo. Bueno, mira, obviamente que quiero contarle a las personas que cuando estuve ahí en el sur, fue primero un viaje de conexión con los espíritus elementales de la naturaleza, porque fui a una cosa, a hacer el camino de los espíritus elementales, a recorrer los lugares en donde sabía que había algún que otro espíritu elemental, sobre todo duendes o gnomos. Pero claro, este viaje que hice ahora hace poquito me llevó a algo mucho más grande. Bueno, y les quiero contar a las personas que obviamente que cuando llegué al lago Pueblo sentía mucha energía en ese lugar, en ese espejo de agua gigantesco. Entonces me empezó a llamar la atención. Digo, ¿qué es lo que hay acá? Entonces empecé a conectar, obviamente, hago lo que le llamo el ejercicio de conexión, sesiones, y empecé a ver, obviamente que en ese momento veía una ciudad, pero obviamente que ahí no tenía el nombre ni nada de eso, así que, bueno, empecé a investigar sobre esto, bajar información, y bueno, y ahí me dijeron que donde está el lago existe una gran ciudad, Unatia, que quiere decir clara luz. Unatia es una ciudad que está en otra dimensión, en la quinta dimensión, o sea, está en otro espacio-tiempo. Hay que entender que en tercera dimensión, donde estamos nosotros, vemos al lago Puelo, pero en otra dimensión, en otro espacio-tiempo, hay una gran ciudad, clara luz, una ciudad muy luminosa. Y obviamente que esa ciudad tiene un templo, que eso fue lo que me llamó la atención, porque también me quedé mirando para lo que es el Cerro de los Tres Picos. Tal cual. Entonces sentía mucha energía, pero muchísima. Y sobre todo le sentía energía lemuriana. Entonces, cuando empecé
a bajar, que yo le digo investigar, pero es a canalizar, pero investigando esa información, me dijeron que sobre esos tres picos existe un templo, un monasterio que está obviamente en esa misma dimensión de Unatia, que se llama Sumac, Sumah, Sumac, que es un templo que está también en la quinta dimensión y que habitan cinco seres, o sea, cinco seres galácticos. Son sabios universales, por eso me hablan de que en este lugar hay cinco sabios universales que vienen de diferentes partes de este universo. Y obviamente que ellos ya tienen un grado evolutivo bastante alto. Y bueno, empecé a preguntar quiénes son. Obviamente me dijeron que hay uno que es alguien que estuvo en Mu, un maestro de Mu, pero el origen de este maestro Mu dicen que es de Lira, más precisamente de Vega. Hay que entender y tener en cuenta que la constelación de Lira, ese nombre obviamente se lo pusieron los griegos, que es por Claro. la lira, por el instrumento, pero hay que, eso es una forma también que tenemos nosotros de identificar de dónde vienen estos seres que han acompañado a la Tierra desde hace miles de años, incluso desde otras eras. Entonces me dicen que este maestro tuvo mucha participación en, obviamente, enseñó la espiritualidad lemuriana y el origen es de Vega, de esa gran estrella. Siempre también voy a abrir un paréntesis para aclarar. Me dicen que nosotros venimos, obviamente, de otras dimensiones, como decía antes, y eso de que nosotros somos seres solares, porque realmente venimos de un lugar que para nosotros en tercera dimensión es un sol, pero allá obviamente es otra cosa, es como si fuera un supermundo gigante. Pero bueno, venimos de esos lugares en donde antes se los identificaba como soles. Ujú. Entonces ahí eso de los seres solares y por eso en la antigüedad siempre se adoraba mirando el sol, las Claro. peticiones eran mirando el sol. Entonces obviamente que estos maestros tienen esa energía solar, como la tenemos todos, nada más que ellos obviamente a un grado muy elevado y superior. Entonces, bueno, me dicen que está este maestro que es de Lira, más precisamente de Vega, y estuvo en Mu. Después me hablaron que hay otro maestro que también es de Sirio, que también tiene mucha conexión con los humanos y de hace un montón de años. También hay otro de Arturus, los famosos arturianos que también han tenido mucha conexión con todos los humanos. Hay uno que también, Sobre todo ahí, perdóname, Fede, sí, sí, fue colocado el primer cristal arturiano de los 12 en el planeta, y fue ahí en Mirá. Lago Puelo. Nosotros y tuvimos que, la suerte de estar en el portal 7 del 7 del 7, éramos 20 personas, ahí en Puelo se nos convocó. Y bueno, Dani pudo ver ese monasterio que estás diciendo, unos segundos, ¿no? Se Sí, plasmó se de plasmó. cristal, Por eso de hielo. cuando te claro, escuché y me resonó porque lo vi, entonces lo que y vos sí, hablabas era espectacularmente igual a lo que vi yo. Perdón, y yo antes claro, bueno, y es, quiero informarles qué es Puelo. Lago Puelo queda en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, y ese gran lago abarca Chile también. ujú. Esa gran energía supera a Chile, Argentina y más al norte. Disculpen, era como Y- para que tuviera una composición de lugar. sí, y aparte es demasiado grande y ya al llegar uno ahí siente esa energía. Entonces, obviamente que hay mucha actividad y obviamente que ahí hubo mucha antes. Entonces, por eso, me acuerdo que otra de las cosas antes de seguir con esto de los maestros fue que mientras iba haciendo el recorrido por los senderos, porque encima Lago Pueblo lo lindo es que tiene el lago, pero también los senderos. Claro. Entonces estaba caminando por el sendero y de repente sentí una energía muy potente y se veía ahí obviamente un portal. Entonces eso fue también otra de las cosas que me llamó mucho la atención de cómo estaba esa energía en ese lugar y bueno, y de toda esa historia que tiene
con otras eras terrestres y con las personas. Por algo van las personas, ustedes hicieron esas actividades, personas que han ido de casualidad a ese lugar por algún viaje, algún paquete turístico. Me acuerdo que en ese lugar estuve en lo que era el viaje de estudio del secundario y tuve un flash, porque claro, en ese momento era la etapa de desconexión, como digo. Entonces no me acordaba mucho, pero la primera imagen que tuve de este lugar fue cuando empecé a caminar, porque obviamente que cuando fui a este lugar, a veces hacía los senderos, pero otras veces me mandaba por entre el medio de los bosques, y en un momento me crucé con sí esas pasarelas de madera, entonces ahí es como que me acordé. Pero bueno, a comparación de esa energía, yo creo que está muy fuerte ahora, como que se activó mucho Sí, en estos sí. últimos tiempos. Te iba a preguntar, Y Fede, ¿cuál es la misión o la función que está emanando esa ciudad? ¿Te la Una tía. informaron? bueno, sí, por eso ya la tengo toda anotada, porque obviamente que empecé a bajar info y me dijeron para qué están. Ellos dice que están aquí uniendo todas las líneas del tiempo. Esa sería la misión. Por eso dicen que las personas cuando van a ese sitio es como que algunos, no todos, pero pierden así como la noción del tiempo, del espacio, como que se desintegra ahí en ese sitio. Y es porque ellos están en esa tarea, diríamos, de disolver, pero a la vez unir todas esas líneas del tiempo alternativas paralelas que se abrieron, porque hay que entender también que la Atlántida, Lemuria estaban en una línea del tiempo y fueron alteradas esa línea del tiempo, se modificaron, se abrieron sublíneas, entonces para que vuelva a ser todo ese conocimiento unificado, diríamos, se une. Entonces sí, pregunté. Entonces, mira, está el maestro de Pléyades, me decían, después otro maestro, el cinturón de Orión. Entonces, bueno, ahí también me dio la pauta de que acá ya dejaron atrás esas famosas guerras de Ah, Orión. Entonces ya están Claro, sí. unidos. Y estuve preguntando, obviamente. Pregunté, bueno, a ver, ¿para qué es el templo? Me dicen, el templo es parte, obviamente, de esa ciudad, de Unatia, son sabios del Consejo, de los sabios universales, entonces vienen ya de otro lugar, después están así por decisiones tomadas por el Gran Consejo de Sabios Universales, obviamente, porque existe un gran consejo, que sería como, para que se entienda fácil, humanizarlo, como la gran sede central, pero en realidad todos son importantes. Y la función de UNATI es unir las líneas temporales alteradas. Dice, uniendo se integran las experiencias vividas y se cambia el estado, obviamente, porque transmuta. Después dice que esto es porque elevan la frecuencia vibratoria, obviamente, y lo hacen a través de un halo universal mayor. O sea, ellos manejan un tipo de tecnología que es superior a la que conocemos. Entonces dice que todas esas líneas alteradas, modificadas, se cristalizan, obviamente purifican los entornos energéticos de todas esas líneas, que a mí me habla mucho de la cristalización, que sería el estado de máxima pureza de nuestra alma, de nuestro ser, el estado de máxima transparencia, el estado de iluminación. Entonces, lo que hacen, dicen, es esto, cristalizar toda, y obviamente a través de la cristalización van dejando atrás esa densidad que tienen algunas de esas líneas temporales alteradas. Entonces, obviamente es como volver a esa línea original de lo que sería la conciencia universal mayor, la fuente original. Entonces, volver a esa luminosidad que todos tienen, pero por ahí en algunas líneas que han sido alteradas, modificadas, no están tan así. Entonces, bueno, todos dice que obviamente UNATIA está conectada con todos los otros centros interterrenos. Y obviamente que pedí más detalles, porque una cosa es ver la imagen, porque sí, vi unos domos, vi eso también, un cristal, vi, bueno, algunas construcciones, pero claro, era de lejos, quería saber que me detallen, entonces, bueno, empecé a preguntar y a anotar. Y todo eso que anoto, bueno, es lo que les voy comentando. Me dijeron porque le veía una forma al templo de Sumac, entonces dice que tiene la base octogonal, es de color azul, tipo como
el de los glaciares, porque le veía mucho también de ese color, y bueno, y cristales, tiene un montón de cristales, sobre todo uno muy grande. Entonces me decían que dentro del templo octogonal hay 5 cámaras, espacios. Entonces cada espacio es para las funciones de los maestros, cada cámara son diferentes, porque obviamente preguntaba, bueno, a ver qué hay en cada cámara. Dice que cada maestro obviamente tiene acceso a una tecnología energética muy superior. Cada maestro conecta con un artefacto, obviamente, a través de la conciencia, porque uno cuando escucha hablar de la tecnología energética por ahí puede pensar e imaginar que es algo como las películas de ciencia ficción, que tipo una supercomputadora como las que tenemos acá y puede uno escribir. No, pero eso dice que manejan todo a través de la conciencia. Realmente. Ujú. Claro, y esa, bueno, es como que anexan su conciencia, su energía con la energía de ese artefacto tecnológico. O las naves Entonces, arturianas, como nosotros Claro, es, sabemos, ellos manejan pero, las naves con la con la mente. claro, mente. Por eso dicen que las esa, naves están vivas, ¿sí? Reaccionan de acuerdo al pensamiento. claro, Porque bueno, ellos dicen, y hay una hablando, tecnología que no se imaginan, que sí, muy pronto se van a enterar. y uno la puede, en modo comparación, uno puede manejar esa capacidad en los viajes astrales. Me acuerdo que ya cuando empecé a hacer viajes astrales conscientes, cuando salí a ese plano astral, no sabía cómo moverme en ese espacio, en esa otra dimensión. Entonces lo que hacía era, me quería mover haciendo el perrito, como uno en el agua. Claro, Entonces yo hacía nadando, Claro, así, claro. nadando, tal cual. y obviamente quería usar los pies. Bueno, ¿por qué? Porque uno cuando sale, ahí me explicaba este maestro que uno tiene 2 cuerpos energéticos. Tiene el primero, que es un duplicado del cuerpo físico. Por eso cuando uno sale del astral o cuando uno desencarna y está denso, se va a ver igual a la forma física, la forma esa que Mm. tenía cuando estaba vivo. Entonces me hablaban de que es un duplicado, entonces tiene un poquito esa conciencia de querer caminar, hasta que capaz que un maestro ahí me vio de lejos y a mí se me acercó uno y me dice, no, todo telepático. Donde vos quieras ir, pensá y allá vas. Y hasta que, bueno, me enseñó cómo moverme. Y esto es así también. Entonces, estos maestros, obviamente que manejan esa tecnología y como, bueno, obviamente esos seres, también los galácticos, los dimensionales, manejan esta nave y ellos tienen que decir solamente, bueno, quiero ir a este lugar. Por eso a veces también en otros lugares ni siquiera les hace falta decir el nombre, porque ya saben quién es, como que se reconocen. Pero Claro. bueno, preguntando sobre este maestro, el de Mu, obviamente, entré uno por uno, me decían que era de Vega y se llama Elaye, Elaye, que quiere decir iluminar. Entonces pregunté obviamente qué tecnología maneja y me dice maneja una tecnología energética que se llama AENEC, AENEK, que quiere decir visiones. O sea, mucho tercer ojo para lo que sería nosotros. Es un aro, o sea, como si fuera un aro, un aro, o bueno, sí, un aro grandote. Es un círculo grande en donde se proyectan imágenes holográficas en tiempo real y de otros tiempos, también de dimensiones paralelas. Entonces, obviamente, este maestro de Lira ve a través de eso que para nosotros sería como una pantalla, Claro. ve otras realidades, ve lo que pasa en tiempo real en otros lugares. Entonces, bueno, esa es una tecnología que se llama AENEC, que obviamente que esto existe en un montón de otros lugares. Bueno, existen en los centros educativos Almic Anam también. Uno sabe a dónde va a ir, entonces puede ver el lugar. Pasa que eso siempre a mí, tocando el tema de las almas, me hizo como un poquito de gracia de un poco cómico lo veo a esto de que cuando uno quiere encarnar, cuando está en esa dimensión de la procedencia original del alma, ahí siente toda armonía, tranquilidad, entonces como que se olvidó de la densidad de la tercera dimensión. Y cuando viene a la Tierra y encarna, hay muchos que
en los primeros años, después no, se arrepienten porque dice, oh no, otra vez esto denso, otra vez esto de los humanos, que cada uno actúa de una manera violenta. Entonces, bueno, algunas almas actúan así y me ha tocado casos. Otros no, obviamente, vienen y saben y se preparan y bueno, van despertando en diferentes etapas. ¿Te puedo hacer una Pero pregunta, Fedex? sí, En el sí, Golfo de sí. México, vos has estado por allí. Sabemos de Bueno, la energía que hay en México, que si están los mayas, fabulosas, pero específicamente en la parte del Golfo de México, muy cerca a Chichén, hay una energía muy especial. ¿Tenés conocimiento de eso? y pasa que allá están también las ciudades energéticas, hay muchas. Acá hace poco, a través de unos amigos, pude conectar con otra ciudad dimensional que está allá que nunca, bueno, nunca la había escuchado hablar, que está justo en el Golfo de México, que se llama Ek-Utuk, sabio universal. Perdón, ¿cómo Entonces, es para tener Ek-Utuk, Ek-Eup? E-K-U-T-K, E-K-U-T-U-K, sabio universal. Entonces existen muchas. Y obviamente que allá también son ciudades que están en otra dimensión. Pero hay que tener en cuenta que también, bueno, esta en particular, la entrada es a través del agua, o sea, hay un portal físico. Por eso hay que tener en cuenta lo de una ciudad, la diferencia entre una ciudad dimensional a una ciudad de luz. Que la diferencia es en realidad el acceso. Entonces acá, obviamente, tiene un acceso que físico que es atrás de una cascada. Que estas personas, a través de unas actividades, bueno, han conectado con esta ciudad. Así hay muchas, porque también hay, bueno, hay por lo menos así identificables cuatro más, además de esta. Entonces, están muy conectados con también esa energía que sería de la sabiduría universal. Entonces, bueno, acá en este caso está la entrada, que sería física a través del portal, o sea, de la cascada, pero también están las entradas que son las que te abren, los portales más etéricos. Entonces, por eso digo que hay una diferencia entre una ciudad intraterrena, que la única diferencia es el acceso. Uno entra a través de un portal que puede ser, en este caso, estar detrás de una cascada, o como el portal, el que está en Lago Puelo, pero también hay portales que te lo abren directamente los habitantes de ese lugar. Entonces, esa sería la pequeña diferencia. Shambhala tiene dos entradas, también tiene la entrada física, que es la que está en tercera, pero también tiene esa otra entrada que es la dimensional, que es una entrada más etérica, y te la abren obviamente los habitantes de esa ciudad. Entonces, bueno, esta ciudad también estuve bajando info, estuvo muy conectado con toda la espiritualidad y la energía lemuriana. Por eso hay que tener en cuenta que muchas, como la maya, también tiene mucha conexión con la civilización maya con la de Lemuria. Entonces, bueno, es como que ahora se está dando mucho. Y me acuerdo de algunos testimonios de personas que han estado ahí haciendo ceremonias en días de eclipse y han sentido un ruido muy potente. Y tengo algunos audios que me comentan. Entonces, bueno, estuve haciendo también una tarea con estas personas de, bueno, esa ciudad. Pero en todas las ciudades hay seres que son de todos los lugares del universo. Bueno, allá en México hay muchos que vienen también del Cinturón de Orión, hay muchos de Lira, por eso se han visto felinos, porque hay que entender que no todos los felinos vienen de lo que sería Sirio, también vienen de otros lugares. O Claro. sea, hay felinos que son de otro color. Hay unos felinos azules que son de Lira, Vega. Y bueno, y también obviamente hay mucha presencia de sirianos ahí, allá en México. Pero bueno, esta ciudad a mí me llamó mucho la atención porque forma parte de esas ciudades que se están dando a conocer ahora.
en esta era. Igual, estos nombres, cuando pido nombre, me dan los nombres de cómo se lo conocía en la época de Mu, Ah, pero bueno, así se hacen conocer. Pero bueno, por eso me interesó muchísimo todo esto. Y bueno, y acá, allá en México también está la cueva de los siete nichos, que hay muchas. Por eso digo, Sixto Paz habla mucho también allá de otra ciudad, eh, que bueno, sería la del, bueno, una montaña que le llaman la Chico Mostoc, que sería la cueva de los siete nichos, que es que sería ahí en ese sitio, estuvo el primer centro, dice, la cultura tolteca. Por eso a mí me interesó mucho todo esto de los centros intraterrenos y sobre todo esa conexión que tenían con mucho, tenían mucha conexión con Mu y también con la Atlántida con y Con Atlántida. cómo Atlántida, Eso claro. te iba a decir, con Atlántida también, sobre todo en México. sí, en México muchísimo, porque bueno, estuvieron, está la historia Claro, allá también de Aztlán, que tiene Aztlán, habla de los primeros sobrevivientes del hundimiento, o sea, la fundaron, diríamos, los primeros sobrevivientes del hundimiento de la Atlántida, pero todo ese conocimiento está. Pero también está el conocimiento de lo que era Mu, porque eso lo tenía muy cerca también a Mu. Entonces, como que había escuelas allá, escuelas que tenían el conocimiento o directamente atlante lemuriano, o depende de la época, algunos venían de ese conocimiento de línea más de Lemuria y otro de la Atlántida. Pasa que hay que entender que la etapa luminosa de la Atlántida fue, diríamos, la primera, porque después se claro. volvió muy dual. Y Los, Entonces, sí, bueno, claro. pasó lo los que poderes, conocemos. claro, los poderes, Claro que quisieron ser un sector más que claro, la naturaleza, dominarla, controlarla, y sobre todo había un sector de los atlantes que tenían comunamente más de conquistar a los claro. pueblos más pequeños. Pero estaban los otros que obviamente, de ahí está, que esto yo por ahí mucho no lo cuento, pero investigando un poquito más, que eso en un libro lo puse, que me dijeron que unos seres solares ayudaron a la Atlántida, porque la parte que nosotros conocemos como un día es la de esta realidad, la más densa, pero dice que estos seres solares, y a través de los maestros de la Atlántida, elevaron la frecuencia para que transmute a otra dimensión. Entonces a mí me hablan también de que hay una Tierra que está ya en la quinta dimensión y de que está Lemuria en quinta dimensión, obviamente mucho más sutil, y que existe la Atlántida en ese lugar y muchas personas conectan al día de hoy. Entonces por eso a mí me gusta diferenciar de lo que es una ciudad intraterrena o, bueno, lo que podemos decir una ciudad también de luz o dimensional. A mí me gusta decirle dimensional porque directamente está en otra dimensión. Entonces la pequeña diferencia que la intraterrena es el acceso. Se accede siempre a través o de una cueva o de algún lugar como puede ser un monumento de algún sitio arqueológico actual. Entonces uno cruza o de estos sitios en Perú o en Bolivia, que Claro, En por el o eso digo mar, que como está la pasando en dif- el mar, o como está claro, Exacto. pasando en Córdoba, donde vos estás, Sí, que tenés ERCs, uy, muy acá sí. importante que hay lugares de acceso, que son a Bueno, sí. través, tenés dimensionales y tenés Ujú. por lugares Sí, convencionales, ¿no? claro. Lo No, claro, bueno, mismo y pasa sobre, en en Isidris, en Isidris Mendoza, y después bueno, en en La Isidres, Rioja. claro. Y Talampaya, La Rioja, ¿no? Talampaya, bueno, y todos estos sitios, obviamente que uno va, por eso digo que en mi caso estuvo bueno haber estado desde la parte esa de que fui investigador en esos años de desconexión, digo, porque pude conectar la parte de investigación con también la parte de investigación holística multidimensional, como me gusta llamarle, porque uno puede ir a lo mejor, alguien de, no sé, de algún sitio que cubre fenómenos paranormales más comunes como los fantasmas, entonces puede ir a ese lugar a Talampaya y más que una luz a lo mejor no ve, o puede ir allá a Mendoza y Sidris, o puede ir allá al sur, puede ver algunos movimientos, pero si la persona medita y eleva su frecuencia, va a ver que se empieza a
a caer el velo del ojo físico y empieza a ver que hay otra vida totalmente Ah, diferente y se sorprende. claro, Yo digo, a veces no solamente lo ven, sino lo sienten, tal pueden cual. sentir todo lo que hay. Entonces, pero bueno, obviamente que a mí me intrigó. Digo, pero ¿cómo? Bueno, sí, cruzamos y vemos esa ciudad, porque hay personas que ven esa ciudad, pero estando y aseguran que la han visto en este plano, y me dicen que en realidad ellos han entrado a un espacio interdimensional, sobre todo Claro. dice, entre en Erso, en algunos lugares, o sea, un lugar que está entre la tercera dimensión y la cuarta, o depende a qué lugar, porque también existe en la quinta. Entonces, es como que ellos están en ese espacio intermedio, que obviamente que entran ahí ese lugar, pero dicen que es como una réplica más chiquita de esa gran ciudad. Y me acuerdo que esto una vez lo estuve hablando con, bueno, con un amigo que estuvo en la Fundación Física de Romaniuk, y justamente decía que Romaniuk a veces también creía en esto de Claro que las sí. ciudades réplica. Entonces, Estuvimos con él. Estuvimos Por con eso él, claro, sabemos bien sabemos lo que por decía don eso. Pedro. Bueno, y a mí antes, ella como que cuando bajaba una info me la guardaba y mucho no la compartía porque, no por temor a nada, pero bueno, era como esa parte de, Claro. no sé. Y Pero hasta que, hoy bueno, después mismo, uno se va rodeando de rodeando, personas. hoy mismo, Fede, en esos lugares, cuando uno eleva bien la frecuencia y está acostado en la montaña o meditando en la selva o en el bosque, se pueden hasta sentir, amigos, los sonidos del trabajo de esa ciudad. Sí, Hay sí, gente sí, que sí, dice, escuché maquinarias y estamos en el sí, campo y sí, se sí, se escucha todo escucha. ese movimiento, hasta muchas personas que te están hablando, que están hablando entre ellos, es porque pudieron entrar en esa sintonía y escuchar a nivel mental, ¿no? Todo el trabajo, Claro. impresionante. Vos Sí, a hablabas mí, de las convergencias dimensionales y eso me lleva también al sur de Chile, Friendship. ¿Por qué sí, no encuentran a nadie? Justamente porque no lo sí. vemos, está en otra Bueno, dimensión. y recuerdo que también allá, bueno, siguiendo el caso de Friendship, me acuerdo que una vez fue una comitiva de, bueno, de investigadores con periodistas y creo que fueron en un barco de allá del, bueno, de la naval de Chile. Y me acuerdo que llegaron hasta ese punto, esa coordenada que le daban. Va, no llegaron ese, siguieron un poquito antes, dice que empezaron a, bueno, de repente se levantó un viento, una tormenta bárbara y no pudieron llegar a ese Claro, sitio. Que eso me acuerdo que lo contaban en un programa de Chile que no me acuerdo cómo se llamaba, pero están las grabaciones y justamente en ese sitio, o sea, bueno, antes de llegar a ese lugar siempre algo pasaba. Y allá, en lo que es el lago Puelo también, tenía un Claro, testimonio de un grupo de personas que dicen que ellos estaban navegando y de repente, que esto un grupo dice que era en el lago Puelo, 40 personas, que este testimonio obviamente que me lo encontré después de toda esa información y de toda esa experiencia. Entonces decían que eran 40 personas navegando y de repente se abrió un portal y ese barco, la embarcación, empezó a girar en el sentido de las agujas del reloj y dice que se mantuvo así, menos mal que estas personas ya sabían que allí hay una energía, una ciudad, percibían, entonces se dieron cuenta y empezaron a hacer un ejercicio para frenar claro, eso, porque claro. obviamente que no sé bien qué esperaban, porque, pero bueno, ese testimonio está. Y allá en Friendship, al sur de Chile, también pasó. Y también hay otros ahí por donde están ustedes. Me acuerdo que una señora me hablaba de las murallas blancas. Ah, sí, Y bueno, y me decían que esas murallas blancas están ahí en el, donde está, bueno, está un poquito más arriba, porque ustedes están entre el euro, entonces eso está más claro, allá por los Puerto altares, Madryn, Puerto Pirámide. Y la señora me claro. dijo que ella vio vestigios de una civilización antigua allí en esa zona, en ese golfo, que En no la sé si es el península de Golfo Valdés.
en la península de Valdés, que bueno, ahí estuve también, una energía impresionante. Claro, para las ballenas. Y, Ahí hay una y ciudad yo, intramarina, ahora te vamos a contar. Mirá, sí, sí, justamente de eso queríamos hablar. Tenemos que hacer una Otra pequeña pausa. pausa y vamos a ah, continuar en este último bloque que nos lleva cuando terminemos de pasar estos pequeños avisitos. ¿Nos esperás? bueno, sí, Dale. perfecto. Y le termino de mencionar la actividad de los tres Claro. maestros, Continuamos porque con eso ahí, que está muy interesante. Ya volvemos, perfecto. amigos. Bueno, bueno. Qué interesante, Sí, Dante. espectacular. Bueno, gracias por esperarnos después de estos consejitos que le dimos ahora para que nos acompañen. Algo muy, muy lindo que son los campamentos, ¿no, Ale? Sí. Vamos, porque nos dejó Pero picando, aparte de eso, ¿viste? los campamentos que están viendo los amigos están relacionados a lo que estamos hablando. Es Totalmente. una ruta que estamos realizando nosotros desde el bosque, desde lo que es la energía de Pueblo, que estuvimos trabajando en nuestro lago Futalauquen, y vamos subiendo a Erz y Sidris, Y después volveremos al al bosque. bosque, al pueblo y terminamos con Iberá. Así que hacemos una ruta de las ciudades intraterrenas e intramarinas. Estás invitado, Félix. Cuando Andás quieras. pensando en qué campamento querés sumarte porque sería fantástico, porque más allá de llamarse Bueno. campamento, son Ujú. encuentros con misiones, con trabajos con los elementales, que lo tuvimos hace poquito en el bosque, por eso te escuchamos Con atentamente, los gnomos Ujú. con los tuvimos gnomos, contacto también. se manifestaron Pero claro, y no, maravilloso. Así que, ¿dónde nos fuimos de viaje? ¿Hasta dónde llegamos, Fede? ¿A qué ciudad Me fuimos? parece que estabas en la ¿En península de qué? Valdés. estábamos, ahí sí, en la península de Valdés, Estamos que estaba escuchándote comentando atentamente. lo de Sí. la señora de que hablaba de murallas blancas. Y hay que entender también que en esa zona, ya los tehuelches, eso tenían una leyenda que ¿Cómo? decían que venían también de una tierra que se había hundido en el sur. Por eso ahí también me llamó la atención, digo, también venían de lo que sería la Atlántida, pero también de otra que sería la famosa esa Queruma, que estuvo en otra era, obviamente, en la Antártida. Así que se ve que, bueno, tiene todo eso, pero está, obviamente, esa ciudad, es- bueno, es como le llaman, le dicen interoceánica, y bueno, y de esa ciudad he tenido contacto a través de una señora que me decía que conectaba con una maestra, que no me acuerdo el nombre que me decía, pero bueno, esa maestra dice que le daba información. Y coincidió, por eso a mí mucho me llamó la atención, porque coincidió con una información de una entrada de un gran portal que está en el mar de Ross, allá en la Antártida. Claro. Entonces, bueno, me hablaban de todo eso. Pero bueno, Pero ustedes están ahí, ya muralla, me contaste. murallas blancas, ¿dónde está específicamente? ¿En el mar Muralla, o en la Muralla península? Blanca era, sería entre o sea, un poquito en el mar y un poquito en la península, según esta señora me decía. Escribió un Pero ¿qué libro, pasa? ¿no? Tiene un libro. Escribió un libro, pero después le hicieron la vida imposible, me Sí, dijo. claro. Sí. Quedó varada allá en bueno, en lo que sería en una ciudad, porque ella es de México, y quedó, Ah, dice, varada en una ciudad del sur de Estados Unidos, no me acuerdo, creo que era Denver, y me contó que le hicieron la vida imposible. Obviamente que cuando alguien descubre algo así, o tiene contacto con algo así, vienen después por ahí alguna que otra agencia que se encarga de tapar los Sabemos bien lo que pasa descubrimientos con eso. arqueológicos que rompen con la historia oficial. Entonces claro. dice que Claro. ella empezó, bueno, a sentir bueno, directamente
le bloquearon la cuenta y le hicieron la vida imposible. Entonces ella me contaba de que a esto lo vio en una excursión. Me decía que mientras estaba en la excursión vio todo eso, obviamente, entonces le llamó mucho la atención. Igual, ella en esa época no me hablaba de lo que es el Iberá y todo aquello que está por ahí, ¿no? Pero bueno, ella me decía que era un vestigio de una ciudad, de una civilización antigua, que bueno, obviamente estaba tapada, pero después investigando un poquito lo de los Tehuelches, esos también tenían esas leyendas y ahí es como que me fue cerrando todo esto que me contaba. Y existe obviamente, porque hace poco un chico, bueno, hace poco, no sé cuánto ya aproximadamente, unos 5 o 6 años, me envió un video que te lo compartí, Dani, que se ve en Puerto Pirámides, se ven unas luces y obviamente que al principio dice Eh, que fue después de unos mantras en Irving. Claro. Obviamente sabemos que el Irving es un idioma universal, Galáctico. cósmico, Sí, sí. galáctico, porque hay Una muchas personas, digo, frecuencia, no creen que tiene una frecuencia específica y obviamente conectan. claro. Y bueno, y esta persona dice que automáticamente después de esos mantras empezaron a ver dos luces, pero claro, a algunos siempre les sale por ahí la mente escéptica y dice, no, que son barcos que están allá. No, y después se ve en el video que están las dos luces y después Fui una se testigo. pone tras otra Se y bueno, ahí se fusionan, dan... se separan. Fui Sí, testigo el verano, el anteaño pasado, en Puerto Pirámides, está la ciudad, unos kilómetros ahí, en Pardelas, y cuando decías, me acordé cuando comentabas que en la ciudad de Chile se manifestó como un viento, ¿no? Que no dejaba pasar. Bueno, acá pasó lo mismo. Fuimos 8 años contactados en esa base, hemos visto las naves salir del agua, ingresar, hemos visto la cúpula verde flúor que se manifestó arriba de la ciudad, y de golpe, un invierno se corrió un médano en el camino, Milagrosamente nadie entiende, se cortó ese camino, no se puede el ingresar. dueño del campo cerró, no deja entrar, o sea, es una playa donde las aguas son cristalinas y vienen de todo el mundo para bucear. Se ahí, cerró y cuando pedimos información, los guías nos dijeron que estaba contaminado energéticamente, que por unos ujú, años iban a estar custodiando quiénes, las ballenas y los delfines. la- Y exacto. cuando desde Puerto Pirámide la gente quiere ir en lanchas a la playa esa, se activa un oleaje, como una pared de oleaje que no pueden pasar, Fede. O sea, fíjate la Claro. protección. Y sí, sí. Impresionante. Y bueno, y acá en este caso, mira, me acuerdo que la señora me contó que después quiso hacer otro viaje para tener más info y no lo encontró ese lugar. Entonces, Ajá. ¿cómo son las cosas? Bueno, y a veces me hace correr también a casos por allá de la ciudad, bueno, no una ciudad, pero sí un portal muy abierto en la bahía de San Borombón, ahí en la Ah, Buenos provincia de Aires. Buenos Aires. Ya Claro. pasa mucho esto de tormentas. Y bueno, y también obviamente en otros lugares. Me acuerdo un caso, ya acá con ERCS, me acuerdo de una persona que me contaba que fue con el novio, esta chica, en el 90 y pico también, 93, 94 por ahí. Dice que fueron a lo que era la base del Cerro Uritorco y de repente dice que empezó a diluviar a full una tormenta súper feroz y eso estaban con otro grupo. Entonces, estas personas, bueno, acá sí ya es una protección. Dice que seguían a ese grupo, pero de repente por la lluvia cada uno corrió para su lado y se dispersó. Y después veían unas personas que creían que eran algunos integrantes de ese grupo que se metieron para un lugar que era una cueva. Y automáticamente estas personas, dice que entraron en la cueva y no había nadie. Pero bueno, se protegían de la lluvia. Entonces dice que al fondo de esa cueva veían una luz blanca. Entonces pensaban que había una salida, o sea, una salidita de la cueva a Claro, lo otro que se veía la lado. luz de fondo. Entonces, entonces dice que entraron a caminar y de una cuestión a otra,
¡pum! De repente se encontraron con otra realidad y decían que había unos seres azules, que eran Mm. obviamente, bueno, algunos de los habitantes de Ark. Pero dice que Ah, la gran mayoría de los que estaban ahí no los veían ellos, pero solamente uno sí los veía. Entonces dice que ese ser que sí los veía, los acompañó, y obviamente que eso dice que con estaban impactados, porque Claro, obviamente ni chequeado. siquiera tenían chequeado ERX, o sea, fueron al Uritorco porque la abuela del chico este, o sea, bueno, del novio de la chica, vivía en Capilla. Entonces dice que en cuestión de, bueno, poco tiempo, minutos, salieron en lo que sería la otra parte, o sea, la parte de atrás, o la ladera trasera del Uritorco. Entonces, impresionante. bueno, ahí eso creían que la base estaba en el Uritorco, porque en realidad muchas de estas ciudades abarcan mucho más y Claro. no es solamente es algo que está en otro lado. Bueno, y Claro, eso exacto. allá en el sur, bueno, obviamente ahí con el Iberá y todo eso me hablaban también de un montón de experiencias. Entonces, por eso a mí también el sur me encantó la energía también de las personas que viven allá. Y por eso fui, obviamente que ya mi novia, ella, es nacida en Santa Cruz y vive ella en Neuquén. Pero bueno, en los recorridos he conectado también con algún portal que da a otra ciudad, Ilu, que quiere decir sol en Neuquén. Pero bueno, con la energía de lo que está en Lago Puelo, a mí me llamó mucho la atención. Por eso es como que fui para una cosa y terminé haciendo otra. Por más que, bueno, cuando hablaba de esto de los cambios en el clima, en Lago Puelo encontré una aldea de elementales, la aldea Duende decía. Y cuando apenas llegué a ese lugar también se empezó a mover, bueno, se levantó un viento fuertísimo y los árboles se movían para todos lados. Y bueno, ahí me di cuenta también que había algo. Bueno, una forma muy particular también de detectar estos lugares donde hay portales son los helechos y también, bueno, allá en el sur, los frutos rojos, pero los helechos sobre todo marcan un lugar en donde hay entradas o un portal energético cerca. Y Por los eso, helechos, sí, tiene que haber muy buena energía y oxígeno puro. Es la única forma. claro, sí, Mira, yo sí, y te bueno, vamos a contar algo. En el camino desde Trelew hacia la cordillera hay un lugar que se llama Los Altares. Los Altares, justamente Sixto Paz lo cuenta en uno de sus libros. En ese lugar se forjó con energía lemuriana hace muchos miles de años el disco solar con oro alquímico. Fue forjado en Los Altares. Y protegido por los tehuelches. Estas son claro, bueno, tierra de tehuelches, esa es grandes la gigantes. importancia de los tehuelches. Y eso sabían, obviamente, y bueno, por eso siempre digo que cuando hay nativos y sobre todo con un gran conocimiento es como que se los trata, porque hoy prácticamente se habla muy poco de los tehuelches, como que no se Hay una conoce historia toda muy esa... triste, que no va al Claro, caso contar, pero hay sí, una por historia muy eso. triste de Sí, sí, subjugación, sí, muerte, en fin. exacto. Y eso tenía una conexión, por eso a mí me interesó mucho el tema de los tehuelches, acá, de lo que están anterior a lo que se conoce como, bueno, se le dicen como chingones, que son los azantitines, Claro. y Exacto. se han encontrado vestigios, obviamente mucho. Bueno, hablando de ese tema, de a veces de proteger lugares, acá también, bueno, lo que es Characato, investigando un poco, me di con que obviamente existía una ciudad que estaba en otra, bueno, primero en otra era estaba físicamente la ciudad, pero cuando pasó, bueno, el cataclismo, la inundación y bueno, y todo lo que conocemos, esa ciudad obviamente antes de eso pasó a otra dimensión y, y existe actualmente. Por eso uno en la zona de Cuchi Corral o en todas esas zonas que está ahí por la zona, o por lo menos de ese lado de Characato, porque bueno, acá está, Cuchi Corral, no sé si han ido, allá en las afueras de Córdoba, bueno, ahí hay mucho movimiento de Ah, vamos a luces. ir. Entonces, Y en agosto Characato está bien al estamos interior. visitándote. Mira, Sí, Nos sí, vas a Fede, llevar. en hay agosto mucho. tenemos dos encuentros, así que nos podemos juntar los tres y podemos ir a visitar esos lugares y hacer Hay una tanto para hablar, Ale, con buena FedEx. Oh, meditación, uy, sí. aparte hay Pero otros. Mira,
hay otros que conozco que no salen en los libros y he ido a otros lugares porque siempre fui, todas mis visitas a Capilla del Monte, me han visto a lo mejor de todas las veces que fui, me habrán visto una horita, dos que hablaba con Villamil, con alguno, con otro. Después me iba y recorría los lugares y así he rastreado muchos Entiendo. lugares. Se me ha materializado una vez un hombre, que bueno, eh, que eso lo contaré en otra oportunidad, pero bueno, vi Por un Sí, material. supuesto. Y una vez porque bueno, a mí en mi caso lo vi, sospeché, obviamente lo seguimos, porque estamos en lo que sería, sí, que han ido ustedes los terrones, que creo que bueno, Claro, ¿no? Bueno, los terrones están quebradas de luna. Y ahí claro. una vez nosotros, entre el primer y segundo vado, hicimos un campamento, o sea, fuimos 3 días, armamos la carpa al lado del vado, y una vez vimos un hombre que parecía viejito, pelo largo, tenía como bueno, tenía un bastón así de madera, y tenía así como, yo le decía, era como si fuera una bolsa de alpicera, porque lo veía, era como, no era una bolsa de alpicera, pero yo claro. le veía así como no sé, un mameluco o algo, eh, parecía un vestido, no sé. Pero bueno, yo pensé que era alguien de permacultura, alguien que estaba cerca en alguna aldea, un hombre, porque no tenía una túnica. Pero bueno, era algo, una vestimenta media rara, entonces yo pensé que era alguien que estaba viviendo ahí en el campo. Y nos saludó. Entonces me quedé ahí pensando en esas historias de ERCs, de que a veces se te materializa o Huitaicón. Entonces dije, a mí me suena raro. Digo, le dije a los chicos, a ver, sigamos, porque no tengo idea de que ahí cerca haya una comuna de permacultura, de personas que estén viviendo. Entonces lo seguimos, obviamente tomamos un poco de distancia para que no nos vea, porque realmente pensamos que era un hombre, pero me quedó la intriga. Sobre todo por la vestimenta, yo pensé que estaba viviendo por ahí. Entonces veo que el hombre camina, camina por lo que era el arroyo, se metió por los arbustos y ahí, bueno, están las quebradas. Entonces entre un arbusto vimos que se metió y ya estaba la piedra, o sea, la montaña, aquí, ahí están quebradas. Entonces dije, ¿qué La pasó? Se metió en una cueva y fuimos con los que estábamos, con los amigos. Y bueno, obviamente había Claro. una pared, una columna, una pared de piedra y de esa pared. Entonces ahí Qué dije, va. uy, y obviamente lo conté una vez a unos amigos, unas personas, y me dijeron que habían visto este mismo hombre vestido también de esa forma en la ruta. Y solamente, bueno, Impresionante. creo que en esa persona uno lo había visto. Son Y de las obviamente cuando le ciudades, dije, son de las ciudades que están sí, saliendo. ¿están ahí? FedEx, Sí, el programa, Es lamentablemente, para seguir. tenemos que hacer sí, un segundo, Fede, porque esto, no hay problema. entre tus Anécdotas. experiencias y anécdotas y la nuestra, mamita querida. Pero Tenemos, el que se ha enriquecido es el que está del otro lado escuchándonos y queremos agradecerte mucho, mucho, mucho. Pero primero quisiéramos que vos les pudieras decir cuáles son tus contactos, cómo se puede contactar contigo, ¿sí? bueno, el contacto principal es la página frecuenciasdelalma.net. Entonces ahí entran www.frecuenciasdelalma.net y ahí Perfecto. van a encontrar mucha info. Hay algunos ejercicios para limpiar, bueno, algún que otro implante o cosas por el estilo. Y también hay muchos videos porque fui de ejercitar, entonces ahí van a ver mucho de esto que hablo en esas imágenes, como también una vez que hice un ejercicio de transcomunicación y se presentó un ser felino, de Sirio en este caso, y está ahí. Entonces, me Buenísimo. gusta compartir muchas de esas imágenes para que tengan también una evidencia, por más que lo mío, siempre digo, no es para convencer escéptico ni nada, sino para Perfecto. más que todos Entonces, sumar a todo lo que estamos acá en este camino. que se comuniquen a través, que Sí, visiten tu de esa página página o al Instagram, www.frecuenciadelalma.net, ¿es correcto? punto net, Y que se exactamente. comuniquen con él, contigo. Entonces, ¿te parece Sí, correcto? o a través del Instagram, Fedes Cavalín, y bueno, van a encontrar el Instagram. O pongan en Google y seguro van a Te encontrar van a algo. buscar, de una forma u otra te van a encontrar, FedEx. Sí, Queremos sí. agradecerte de corazón Bueno, que te hayas tomado todo el tiempo
para estar en este programa especial con vos. Así que con nosotros Bueno, estamos agradecidísimos Y vamos por y vamos una por segunda. otro, vamos por otro. En cualquier dale momento nos cuenta. volvemos a Y juntar. nos vemos en Bueno, bueno. agosto, Fede. En agosto. Bueno, perfecto. Obviamente, entonces ya iremos Ya por allá. estaremos allí y nos comunicaremos. Gente, Bueno, bueno. los Un abrazo esperamos en para un todos. próximo programa a ustedes. Muchas gracias por participar. Y bueno, estamos haciendo el camino de las ciudades intraterrenas. El próximo es en agosto en Capilla. Capilla del Monte y luego en Mendoza para visitar Isidris. ¿No? Muchas gracias FedEx. Nos vemos en Bueno, un muchas próximo gracias. programa. Adiós. Bueno, un Adiós. abrazo. Chao, chao.